Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Sí, se encuentran todos bien y bienvenidos a la semana 13. Sí, en este caso vamos a ver dos asignaturas pendientes. Tenemos estudios sociales y ciencias naturales, por ende necesito que tenga sus textos y cuaderno de trabajo a la mano y un lapicero, ¿sí? Para poder ir resolviendo varias actividades e ir marcando cuál es la que vamos a realizar y cuál es la que no vamos a realizar. Entonces, para ello, sin más preámbulo, vamos a continuar, ¿sí? Voy a compartir yo mis textos digitales para poder seguir. Vamos a compartir pantalla. Tengo mis textos, ¿sí? Y empezamos con ciencias naturales. Yo tengo la página 121 en mis textos digitales. Ustedes tendrán, ¿sí? Vamos a ver. Nace mi patria, el Ecuador, unidad 1, ¿sí? Ustedes tienen la página 10, ¿sí? 10 en adelante, ¿sí? Tenemos, para empezar, conoce cómo está organizado el Estado, cómo está organizado, ¿sí? Cómo está organizado un presidente, un vicepresidente, un secretario, un presidente de la Asamblea, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué se entiende por revolución? ¿Qué se entiende usted? ¿Qué se entiende por revolución? ¿Sí? Tenemos la revolución, ¿sí? A lo largo de tu vida, ¿qué presidentes han gobernado en el país? ¿Sí? Por ejemplo, de que usted ha estado, por ejemplo, quién estuvo en el periodo actual, quién está en el periodo actual y quién estuvo en el anterior, de eso sí se acuerda, ¿sí? Existe una directiva en un aula, claro, debe existir, sí, una directiva, pero por el momento no, claro, porque estamos vía virtual. ¿Cómo se organizan para realizar algunas tareas designadas? ¿Cómo se organizan? ¿Sí? Tenemos. Todas esas preguntitas van resueltas ahí en la página 10, si no han pasado. Vamos con la siguiente página, la página 11. Sí, eso es un recuento. Y ya vamos a lo que venimos, a la página 12. ¿Sí? Las características del naciente. Estado ecuatoriano. Conformación del primer estado. Tenemos, a finales de la colonia, el territorio actual del Ecuador se había conformado en regiones que obedecían en parte a las características geográficas y también se seguían la aglutinación o reunión de actividades económicas cuyos centros atraían tantos a pobladores como a quienes buscaban el poder político y económico. Entonces aquí se reunían varias personas para realizar, practicar actividades y realizar, programar qué era lo que iban a realizar los días posteriores, ¿sí? Para realizar y que todo salga bien, ¿sí? A inicios de la República, esas regiones conformaban la división política del país como departamento con cierta autonomía administrativa, con claras diferencias económicas y con fuertes discrepancias respecto a las políticas económicas. A fines de facilitar su estudio, nos referimos a muchas cosas, la terminología actual, ¿sí? Entonces, varias de estas personajes se reunían para realizar y facilitar, ¿sí? Varias actividades administrativas, ¿sí? Tenemos la Sierra Norte, el centro departamento de Quito, ¿sí? Ahí teníamos el departamento de Quito, ¿sí? Esta región estaba compuesta por las actuales provincias Carchi, Babura, Esmeraldas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, ¿sí? La vez pasada habíamos visto cuáles eran las provincias del Ecuador, ¿sí? Y en vacaciones las mandas a estudiar, ¿sí? Porque no se las sabía. La región había sufrido, ¿sí? El decaimiento de los centros, ¿sí? De la colonia y se habían replegado en la actividad agrícola y ganadera. Habían sufrido una serie de terremotos y erupciones durante el siglo anterior y los años de guerra, de independencia. Habían dejado sus territorios empobrecidos en la zumba de escasez de población, consecuencias de los tiempos de guerra que vivieron el reclutamiento de varones especialmente para conformar el ejército de los dos bandos, sin tomar en cuenta sus circunstancias vitales. Entonces aquí dice, ¿sí? Que había ya escasez de población, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes lo llevaron, ¿sí? A la guerra, ¿sí? Para conformar ciertos gremios, ¿sí? Parte del ejército, tanto del de allá como el de acá, y en guerra, ¿sí?
murieron muchos, y quizás las personas que estaban por ahí en la población no se quedaron porque de repente iba a haber, ¿sí?, alguna aglomeración por ahí, iban a perder la vida y tuvieron que emigrar a otras provincias. Por eso había escasez de población, ¿sí? También dice que aquí ellos se realizaban la actividad agrícola y la actividad ganadera para poder sobrevivir en dicho tiempo, ¿sí?, en varias provincias, ¿sí? Ahí tenemos entonces cómo se replegaron después. Replegar quiere decir que se fueron unas personas para el norte, otras al sur, otras al oeste, ¿sí?, a habitar, ¿sí?, y poder formar varias actividades para poder sobrevivir. Seguimos entonces. Ahí tenemos cómo estaba conformado el departamento de Quito. Tenemos las provincias, ¿sí?, que estaban ahí a su alrededor, ¿sí? Ahí se reunían en algún centro para planificar actividades. Tenemos las erupciones y terremotos ocurridos en el siglo XVIII. Ahí tenemos, ¿sí?, las erupciones del volcán, ¿sí?, el Cotopaxi, del Tungurahua, ¿sí?, y varias, ¿sí? Al momento todavía vemos erupción, por ahí algunos dos, el mes pasado vimos, ¿sí?, cómo venían cenizas del volcán, ¿sí?, hacia las costas ecuatorianas, ¿sí? Vamos a ver, la Sierra Sur y su departamento de Azuay. Este departamento estaba compuesto por las actuales provincias Cañar, Azuay, Loja e incluida los territorios del oriente de Jaén, en Bracamoros. La región también había sido muy afectada por los estados de guerra, tanto su población como su economía. Claro, si no hay población, entonces no va a haber economía, ¿sí? Ya le digo que estos sí tuvieron que huir para salvar sus vidas, salvaguardar, ¿sí?, y ir a otras ciudades más cercanas, ¿sí? Loja conservaba algo de producción de cascarilla y había tenido un auge a finales de la colonia. Asimismo, en las regiones se elaboraban varias artesanías y joyas. Su producción la vinculaban comerciantes al puerto de Guayaquil y a Perú. Ya habíamos visto cuál era el puerto principal de Ecuador, que era Guayaquil, ¿sí?, donde se habían las embarcaciones y se iban a otros países, ¿sí? Aunque también se habían dedicado al periodo de la independencia, ¿sí?, se habían decaído por el periodo de independencia. Entonces todo esto fue afectando a varias provincias, a varios ciudadanos para realizar sus actividades, ¿sí? Tenemos lo litoral, el departamento de Guayaquil, ¿sí? Esta región era la más próspera, Guayaquil, ¿sí?, las costas del Ecuador, ¿sí? Estaba formada por las actuales provincias litorales de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, aunque con límites levemente diferentes. El inicio de la vida republicana coincidió con el crecimiento de la producción y la exportación del cacao. Siempre hemos visto que la región costa, ¿sí?, ha sido la mayor parte de la agricultura. Ellos más se han dedicado, ¿sí?, a la producción del cacao, ¿sí? Los grandes propietarios aplicaban las fronteras agrícolas en sus propiedades para dedicarlas al cultivo de la pepa de oro. Perdón. Asimismo, en tiempos de la ciudad de Guayaquil, estructuraron las actividades comerciales y financieras para complementar la producción. Entonces, a esta producción se la habían llamado la pepa de oro porque ellos de eso vivían, de esa producción, y la realizaban en varios embalses, ¿sí? Entonces se complementaban con las siguientes regiones. Conformadas de esa manera, las tres regiones reclamaban para sí cada vez más la autonomía. Las medidas administrativas que se adoptaban eran criticadas y manejadas de acuerdo con los intereses de cada región. Así, Quito buscaba proteger la industria textil mediante restricciones a las importaciones, mientras que Guayaquil y Azuay se preocupaban por liberar el comercio para incrementar sus actividades de exportación e importación. Entonces, de todas los tres departamentos que hemos hablado, ¿sí?, esto tenía que llegar, ¿sí?, a la gran parte
principal, ¿sí? Al puerto principal de Guayaquil para realizar las respectivas embarcaciones y enviarlas, sí, a otras ciudades para poder mantener los ingresos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Habíamos visto cómo, ¿sí? Hemos visto cómo estaba, ¿sí? Estaba conformada, el Ecuador estaba en 3 departamentos, ¿sí? La Sierra Norte, la Sierra Sur y el litoral, ¿sí? Cada uno estaba formado por diferentes provincias, ¿sí? Tenemos diferentes provincias que estamos. Entonces ahí teníamos, ¿sí? Entonces vamos, ¿sí? ¿Quién nos prepara el cuaderno de trabajo? ¿Sí? En su página, yo tengo la página 125, ¿sí? Tenemos ahí, iniciamos desde cero el encuentro de dos mundos, ¿sí? Tenemos la página, ¿sí? La página 8, ¿sí? Página 8 tendrán ustedes, ¿sí? Y solo va a ser la actividad número 1, ¿sí? La 1 nomás, porque la 2 pertenece a otra clase, ¿sí? Entonces tenemos, investiga el significado de los siguientes términos y elabora una oración con ellos, ¿sí? Va a investigar, ¿sí? Que arriba va a poner lo que significa en el diccionario, Google o YouTube al momento que tiene ahora, ¿sí? Y la realiza una oración, ¿sí? Tenemos las 4 palabras, ¿sí? Vamos, si sabe cómo formula una oración, ¿sí? Entonces, luego regresamos a un recuento del año anterior, la vez pasada, ¿sí? Dice qué significó la llegada de los españoles a América, qué es el mestizaje y cuál es su importancia, cómo fue el proceso de la conquista, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue? Vamos a realizar ciertas terminologías y la vamos a contestar. Ahí, si la contestamos ahí, ¿no? Y la de acá sí es una del año pasado. Coloca los nombres de las provincias y sus capitales y la región que se encuentran de acuerdo a la numeración. Habíamos visto, ¿sí? El año pasado, cuáles eran las provincias, ¿sí? ¿Cuáles eran las provincias del Ecuador, ¿sí? Pero nunca la divisamos, ¿sí? ¿Cuáles eran de la costa, cuáles eran de la sierra y cuáles eran del oriente? Aquí está claro, ¿sí? Porque me faltó tiempo, ¿sí? Aquí está claro, sí, los amarillos son de la costa, los de la celeste, ¿sí? Son de la sierra, la verde, ¿sí? Son de la Amazonía Oriente y la de acá, la de la región insular o Galápagos, ¿sí? Entonces, vamos a desplazarla, ¿sí? Con una flecha hacia afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 14. Tenemos la provincia de Manabí. ¿Cuál es la capital de Manabí? Ya se la sabe. Santa Elena tenemos la 20. Santa Elena, ¿cuál es la provincia, la capital de Santa Elena? Y así sucesivamente con una flecha la vamos. Hay suficiente espacio. Y aquí en el recuadro lo que nos pide, ¿sí? Tenemos la provincia 20, ¿sí? Y nos vamos literal 20, tenemos ahí provincia de Santa Elena, sería su capital Santa Elena, y a qué región pertenece, pertenece a la región costa. Entonces de un en adelante ya va sabiendo si que el Ecuador tiene 4 regiones, costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos, ¿sí? Eso me faltó de concretar el año pasado, ¿sí? Vamos. Entonces tenemos la actividad número 2, completa con dibujo los siguientes cuadros, ¿sí? Tenemos flora y fauna, ¿sí? Tenemos ahí, tenemos un dibujo, ahí tenemos que hacer un dibujo de la flora y fauna de la costa, ¿sí? Ahí hacemos el dibujo. Aquí hacemos un dibujo de la flora y fauna de la sierra, que tenemos que hacemos de la flora y aquí hacemos de la fauna y así sucesivamente. Seguimos entonces. Entonces por ahí concluimos con estudios sociales, ¿sí? Entonces queda de pasar, ¿sí? Queda de pasar la página 12 y 13, ¿sí? Pasa la 2 y 13 y lo tengo anotado, ¿sí? Entonces vamos a ciencias naturales. Ustedes se ubicarán en la página. Así mismo tenemos 2 y 13 y yo me ubico en la 181. 181.
181 que equivale a la 2 y 13 tenemos los seres vivos, ¿sí? 181 pertenece a la 10, perdón, a la 10, ¿sí? Y ahí tenemos, para empezar, ¿qué seres vivos pueden observar en la fotografía? Es facilísimo, ¿sí? La fotografía que tienes ahí. ¿Cuál es la importancia de la vida de las plantas? ¿Sí? Y seguimos. Ahí tenemos los contenidos que vamos a ver, nada de eso ha pasado, ¿sí? Solo van resueltas las dos preguntas anteriores, pero en el libro, ¿sí? Ahí tenemos la 2 y 13 de la que le hablaba, ¿sí? Los seres vivos se caracterizan por estar formados por células y realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción, ¿sí? Ahí tenemos. Vamos a ver. En grupo nada de esto va, ¿sí? Ahí tenemos que es la célula. La célula es la unidad básica de la vida, la unidad más pequeña que forma un ser vivo, ¿sí? El tamaño de una célula puede variar, normalmente de tan pequeña que no la podemos ver sin ayuda del microscopio, aunque algunas las vemos perfectamente a simple vista, como es el huevo de una gallina o de una avestruz, aunque hay una gran variedad de células. En todas ellas podemos ver las siguientes partes más comunes, ¿sí? Ahí tenemos entonces la célula es la unidad básica de la vida, la unidad más pequeña que forma un ser vivo, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, aunque hay una gran variedad de células, en todas ellas podemos ver las siguientes partes comunes. Vamos a ver cuáles son las partes de una célula, ¿sí? Entonces tenemos membrana, núcleo y citoplasma. Vamos a ver. Membrana celular, la que envuelve y la protege. Entonces sería la parte, ¿sí? Por ejemplo, la primera capa, como la podemos llamar, la parte protectora, ¿sí? La parte de afuera. Citoplasma es el espacio interior donde se encuentran los distintos componentes de la célula. Entonces, adentro, ¿sí? Donde está ubicada, ¿sí? Todo el material, ¿sí? El ADN es el material genético de la célula que es responsable de controlar el funcionamiento de la célula. Entonces ese es el que forma, ese es el más importante, ya que a través de ellos, si ellos se deforman, ¿sí? Se llega a mover algo, no sale bien, ¿sí? Este nuevo ser vivo puede salir con dificultad, ¿sí? Entonces tenemos la mayoría de seres vivos, el ADN está en el interior de un núcleo. ¿Sí? Ahí te hablábamos del núcleo, entonces está todavía más adentro, ¿sí? Sin embargo, si el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, son células procariotas. Si está disperso, entonces está aquí, quiere decir disperso, está más afuera, más afuerita, ¿sí? Unos centímetros más, ¿sí? Entonces van a ser células procariotas. Entonces, las células eucariotas, tenemos eucariotas y procariotas, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre las dos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice esta parte, si la realizamos. En grupo, dice, en grupo, el origen de la vida humana está en el origen de la célula, pero ¿cómo se creó la primera célula? Sí, esta pregunta va resuelta. ¿Cómo se creó la primera célula? Sí, de esta de aquí. Dialoga sobre cómo pudo ser el nacimiento de la primera célula. Una vez que ya sabemos cómo fue la primera célula, leemos y volvemos a releer, ¿sí? Y conversamos, ¿sí? Analizamos. Nuestras diferencias físicas y personales viven marcadas para la información genética de nuestras células. ¿Qué pasaría si todas las células humanas fueran iguales? ¿Sería bueno? Sí, ahí tenemos que ver. Todas las células no son iguales porque tenemos, sí, miles de células. En este caso, vamos a ver. Ahí dice la 1. Dibuja una célula en tu cuaderno y señala las partes que pueden verse en ella. ¿Sí? La 2. Di las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Conviértelas en verdaderas. La va a transformar ahora. ¿Sí? Si el material genético está disperso en el citoplasma, la célula es eucariota. Ahí tenemos que ver.
si es verdadero o falso. Si el material genético está en el interior de un núcleo diferenciado de las células eucariotas, verdadero o falso. Aquí está, en todo este pedacito está. ¿Sí? Todos los seres vivos están formados por células. Claro que sí, verdadero. ¿Sí? Entonces ya las falsas las va a convertir en verdadera. ¿Sí? Tenemos la siguiente página. Todo esto va pasado y realizado las actividades. ¿Sí? Siempre las del texto van a ir pasadas al cuaderno de limpio de ciencias naturales. Tenemos tipos de células. Entre las células que tienen núcleo diferenciado distinguimos células animales y células vegetales. Ahí tenemos dos tipos de células. ¿Sí? Células animales y células vegetales. ¿Sí? Ahí tenemos verde y color morado. Niveles de organización, vamos a ver. ¿Sí? En cada una de las células está sus partes. Están sus partes y no están en las mismas, como si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Entonces, cualquier ser vivo está formado por células. ¿Sí? Existen seres vivos formados por una célula, son los organismos unicelulares. Entonces a esto quería llegar. Los que están formados por una célula son organismos unicelulares y los que están formados por varias, por más de dos células van a ser organismos pluricelulares. Entonces estamos hablando de plural. Entonces estaba viendo más, ¿sí? Hay más de una célula, va a ser organismo pluricelular. Entonces si yo digo que un organismo tiene 6 células, entonces va a ser un organismo pluricelular. Si tengo un organismo, yo nombro un organismo que está formado por una sola célula, entonces va a ser organismo unicelular. Grábese eso en la mente, ¿sí? Hemos visto que la célula es la unidad básica de la vida. Por lo tanto, la célula también realiza 3 funciones vitales: relación, nutrición y reproducción. ¿Sí? Vamos a ver cómo se funciona esto. Los organismos pluricelulares, las células del mismo tipo especializado en una misma función, se unen y constituyen tejido, que a su vez se agrupan formando órganos como el estómago o el corazón. Los órganos se agrupan dando lugar a un sistema, como el sistema circulatorio o digestivo. Por último, el sistema forma un organismo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, ¿cómo está formado? Entonces, células, tejido, órganos y sistemas y organismos. Puede ser entonces sistema nervioso o sistema circulatorio, ¿sí? Uno de los dos, o sistema reproductivo, ¿sí? Ahí tenemos el ser humano. El ser humano entonces también está formado por células, pero no solo por una, sino por varias. Por eso el ser humano, nosotros somos pluricelulares, ¿sí? Ahí tenemos. Acá arriba tenemos un paramesio, es un ser vivo, ¿sí? Unicelular, porque está formada por una sola célula, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Ahora entonces, por ahí concluimos con el texto, ¿sí? Concluimos con el texto y nos vamos a la página 10. Ahí nos dice del cuaderno de actividades, cuaderno de trabajo. Vamos a ver. Estará ubicado en la página 10 y vamos a ver. Yo tengo que ubicarme en la página 180, a ver, 155 y usted se ubica en la 10. 155. Vamos a ver. Los seres vivos. Ahí tenemos. Completa las definiciones con las siguientes palabras. Ahí tenemos básica, pequeña, componentes, ADN, citoplasma, funcionamiento genético. La célula es la unidad, ¿sí? Vamos a ver si le ayudamos. Vamos a ver qué es la célula. Si no podemos, hacemos sí, lo que estoy haciendo yo. Si vamos, buscamos el libro. Aquí tenemos la célula es la unidad básica de la vida. Entonces va a ser, ¿sí? Vamos a ver si hay la palabra básica. Si está, mire, ahí está. Entonces sería, la célula es la unidad básica de la vida. ¿Sí? La unidad, ahí sigue todo esto, ¿sí? Y vamos a ver, y ahí la vamos acoplando, ¿sí? Y la vamos realizando todas esas, literal, A, B y C, ¿sí? Con todas las palabras. Entonces tenemos la actividad número 2, tipos de célula.
coloca el nombre de las partes de la célula animal y vegetal. Ahí la tenemos clarísima acá, si no la podemos realizar, ¿sí? Tenemos la célula animal y la célula vegetal. Ahí tenemos todas las partes, ¿sí? Cada una la vamos a poner hacia acá, ¿sí? 3, la 3 todavía es parte, ¿sí? Entonces tenemos, ordena las palabras en el orden correcto de su formación, cómo se formaba, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Quién iba primero? ¿Sí? ¿Cuál iba en primera? ¿Sí? Entonces, si no podemos, ya vamos al cuaderno de trabajo y al texto y la hacemos las dos juntas, ¿sí? Ahí tengo yo mi texto, ¿sí? Entonces, ¿cuál iba primero? Células, tejido, órganos, sistema y organismo, ¿sí? Ahí queda, ¿sí? Y realizado. Entonces, con eso parece que... Ah, no, tengo acá hay otro recuento, ¿sí? Más arriba, ¿sí? Volvemos, aparte del año pasado, un breve recuento, ¿sí? Ya la mismo visto lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a verla, ¿sí? Y se las voy a recordar unas a unas, para no dejarlas en blanco, ¿sí? Entonces, toda esta parte de aquí la vamos a realizar, ¿sí? Para no dejarla en blanco. Nuestro ambiente, ahí tenemos nuestro ambiente. Para empezar, ¿qué seres vivos se aprecian en la fotografía? Súper fácil. ¿Cómo se relaciona con el resto de los seres vivos? ¿Con qué sentido se relaciona la mariposa con la flor al succionar miel? ¿Con qué sentido? ¿Sí? Ya sabíamos cuáles eran los sentidos del ser humano, ahora vamos a ver cuáles son los sentidos de los animales. Ahí se lo recordamos, haremos un breve recuento. ¿Por qué es saludable visitar el ambientes naturales? ¿Por qué? Cada uno convérselo con su representante, porque es saludable ir a un parque ecológico, un parque donde hay animales, un zoológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver. Las fuerzas. Ya habíamos visto cuáles eran las fuerzas, ¿sí? La vez pasada, sí, todavía me las recuerdo, ¿sí? Las relaciones, cada cambio con imágenes y completas en el recuadro. Tenemos, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fuerzas había? ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a ponerle literal, ¿sí? La A, B, C o D. Entonces vamos a aplicar, ¿sí? Aquí tenemos, al aplicar este sobre el objeto inmóvil, se puede empezar a aplicar ¿sí? Este tipo de fuerza, ¿sí? El objeto inmóvil se puede mover, se va a mover entonces, ¿sí? Ahí así sucesivamente. Entonces vamos, las máquinas, habíamos visto las máquinas simples y las máquinas compuestas. ¿Cuáles eran entonces? Escribo el nombre de las siguientes máquinas simples, ¿sí? Tenemos cuáles eran las máquinas simples. Y la voy a poner. El ser humano y la salud, o cero gráfico de la célula y une con líneas sus partes, ¿sí? Citoplasma, núcleo, membrana celular y mitocondrias. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, lo vamos a unir con líneas, cuáles son las partes. Y si no puede, busque el cuaderno de trabajo del año pasado, ¿sí? 4. Relaciona cada dibujo con la función vital que corresponde. Ahí tenemos A, sistema respiratorio, B, sistema esquelético, sistema excretor, sistema digestivo, sistema muscular, sistema nervioso y sistema circulatorio. Al parecer solo habíamos visto 3 el año pasado, si estaban en el libro, ¿sí? El respiratorio, el sistema muscular y el sistema nervioso, ¿sí? Entonces ahí se va a ayudar con otras fuentes, ¿sí? Entonces aquí le va a poner A, B, C o D, a cuál corresponde, ¿sí? La función de relación. Observa los esquemas gráficos y complétalos con literales correctos según la expresión, ¿sí? Recepción de información. ¿Cuál sería? ¿Quién está recibiendo la información? Análisis de información y emisión
de la respuesta, ¿sí? Ahí tenemos la niña cuando está, ¿sí?, escuchando, luego está analizando y luego va a emitir una respuesta. Vamos a ver cuál se asemeja y la va a poder realizar. Tenemos 6. Completa con las siguientes palabras los gráficos según corresponda. Ahí tenemos algo facilito. Columna vertebral, bíceps, gemelos, caracol, pupilas, ¿sí?, tímpano, fémur, glúteo, ¿sí?, y etcétera, etcétera. Sí, ahí la va a poner, ¿sí?, los nombres con buena letra. Quiero ver ese libro fantástico. Vamos, 7. La salud es el estado de complemento del bienestar físico, mental y social para presentar la asistencia de una persona accidentada. ¿Qué técnica se debe realizar en cada situación? Relacionadas, ¿sí? Ahí tenemos cuál se va a relacionar, ¿sí? Entonces tenemos ahí unirla, ¿sí?, y la vamos a realizar. Biosfera y su hábitat. ¿A qué letra corresponde cada uno de los siguientes ecosistemas? Ecosistema y vemos, ¿sí? Vemos una pradera, espacio urbano, espacio litoral y la laguna. Ahí tenemos, le voy a dejar ayudado con uno. Espacio urbano tenemos la D, no le ayudo más. Seguimos. Bosques, hábitat, ahí tenemos, ¿sí? Vamos, 9. Escribe las causas que deterioran los ecosistemas y la forma de protegerla. Describe las consecuencias de cada una de las situaciones que aparecen en las imágenes. ¿Qué podríamos hacer para resolverlo? ¿Cuáles son las que causan deterioro? ¿Cuáles son? Ahí tenemos, mire, la de aquí, una fábrica botando humo, ¿sí? ¿Y cuáles son? ¿Qué harías para protegerlo? ¿Sí? Criterio propio. Las energías, ¿sí? Vamos a la 9. Energía. Relaciona cada imagen con las distintas formas de energía. Energía eléctrica, energía nuclear, mecánica, lumínica, térmica y química. Ahí tenemos, ¿sí? Posee los materiales debido a su composición. Entonces ahí tenemos aquí vamos a poner cuál será, ¿sí?, el tipo de energía, ¿sí? Ahí tenemos cuáles son los tipos de energía. Ya le digo, si no puede, va al texto del año pasado y el cuaderno de trabajo. Y si no puede ahí sí, ya me consulta, ¿sí? Y si no, va a ese Google, ese YouTube que usted conoce. Fuentes de energías renovables. Ahí tenemos. Habíamos visto la energía renovable y las no renovables, ¿sí? Escribe si son tipos de energía que aparecen en las imágenes. ¿Son renovables o no renovables? ¿Cuáles eran las renovables, sí? Las que se pueden, ¿sí? Las que pueden seguir, ¿sí? Las que nunca se terminan, ¿sí? Y las no renovables son las que se terminan, ¿sí? Todo eso está en los textos anteriores, lo habíamos visto. Es un breve recordatorio para iniciar la unidad, ¿sí? Entonces yo primero di el tema, ¿sí?, y luego realicé las actividades que vamos a realizar, ¿sí? La actividad, entonces quiero ese libro, ¿sí?, bien lleno. Aquí sería renovable o no renovable, A, B, C o D, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces, con eso, ¿sí?, le dejo todas esas tareas, ¿sí? Le dejo todas esas tareas. Entonces sería entonces de pasar en el texto, sería de pasar entonces, ya le digo que todo lo que va en el texto, implique en el texto, va a pasar. Entonces sería 2 y 13 de ciencias naturales, pasar y realizar todas las actividades que nombré. Entonces cualquier cosita estamos para comunicarnos, ¿sí? Ya saben, tienen mi número de teléfono y me pueden hacer las consultas. Entonces voy a dejar de compartir, ¿sí? Y nos vemos entonces la próxima semana, ¿sí?, con la semana 14 y las 2 asignaturas que quedamos pendientes, ¿sí? Entonces, dejo de grabar y espero que pasen bien y tengan una linda semana. Nos vemos, ¿sí?